Bien. Sabemos que estamos viviendo tiempos complejos, quizás no más que otros, pero seguro con cualidades únicas y distintivas que lo diferencian y lo definen. A los cambios de épocas que veníamos transitando hasta hace unos años, los cuales ya iniciaban un movimiento de crisis de algunos de los estandartes de nuestras prácticas, se nos ha sumado de manera intempestiva la pandemia de COVID con el aislamiento físico como primer medida de contención. Durante casi 2 años nos hemos visto en la obligación de cambiar nuestros indiscutibles encuadres por otros creativos y elásticos. Hemos entrado en la casa de nuestros pacientes y ellos en las nuestras. Como por arte de magia, las resistencias que se evidenciaban en las llegadas tardes a sesión casi han desaparecido. El espacio íntimo que daba el consultorio se ha modificado por otros, autos, plazas, etc. La tecnología, en un sentido amplio, se ha transformado en una herramienta esencial de nuestro quehacer analítico. La verdad que sin ella este encuentro sería más difícil de llevar adelante. Y nos permite adentrarnos en una nueva realidad, la virtual. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿creen ustedes que estos cambios han llegado para quedarse en el psicoanálisis? ¿Puede acomodarse la clínica psicoanalítica a estas nuevas formas de encuadre? Además de esto, se suma que nos encontramos con cambios en calidad y cantidad de los padecimientos psíquicos. Luego de la vacuna y la vuelta a la normalidad, nos encontramos con un marcado aumento de ansiedad, depresión, violencia, dificultades de pareja, falta de motivación y visiones pesimistas, solo por nombrar algunas. Los pacientes, creo que hay un micrófono abierto. Eli, ¿podés silenciar? Sí. Gracias. Los pacientes demandan cada vez más soluciones rápidas y precisas a sus padecimientos. A esto se le suma la guerra que está sucediendo en Europa, miles de refugiados que deben comenzar de manera obligada una nueva vida en otras latitudes, en el mejor de los casos. Las crisis económicas, las crisis climáticas que atentan directamente a nuestra forma de vida, la pérdida de líderes en todos los ámbitos, el borramiento de los límites geográficos, la exposición a una sobreinformación falsa, la fake news. Entonces nos preguntamos, ¿cómo afectan a la clínica psicoanalítica estos escenarios? ¿Estamos preparados para dar respuesta al tipo de sufrimiento que se genera por estas situaciones? ¿Creen ustedes que el repertorio de habilidades con la que contamos son adecuados o suficientes para acompañar a los que sufren hoy? ¿Podemos seguir pensando en un ser humano que solo es atormentado por las vicisitudes de la sexualidad? ¿O podemos ver que la preocupación por sobrevivir está ganando terreno entre las causas de los padecimientos psíquicos? En estos tiempos donde parece necesario ampliar la mirada, abrazar la incertidumbre, cultivar la esperanza y la creatividad, donde transcurrimos cambios epocales que afectan tanto a los pacientes y sus padecimientos como a los analistas, nuestras teorías y prácticas. ¿Creen ustedes posible seguir aferrándonos a explicaciones o habilidades únicas para poder comprender qué es lo que nos pasa y qué es lo que hacemos? Para cerrar esta introducción, me gustaría acercar una frase que popularizó el poeta uruguayo Mario Benedetti, que según cuenta la historia la vio escrita en alguna pared de alguna calle de Quito, y creo puede englobar el espíritu de este encuentro. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Por eso le preguntamos, ¿en qué creen ustedes que consiste nuestra práctica psicoanalítica hoy? Bien. Luis, si querés iniciar. ¿Comienzo yo? Claro. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí son las tardes. Quiero decir que me siento muy conmovido y muy emocionado de estar aquí con todos estos amigos que veo delante, que son amigos muy entrañables y algunos a quien no veía desde hace muchísimo tiempo. Y el gusto también de que esté con nosotros Yolanda Cubells de Paraguay, que para mí es una presencia muy, muy entrañable. Aparte, infinidad de amigos como Adela, como tanta gente que incluso no he podido ver.
y mis amigos queridos de siempre, Agustín, Óscar, Marcos, en fin, incontables. Bien, voy a hablar un poco de este tema. Tengo unas notas que voy a leer. En la pandemia de la denominada gripe española que asoló el mundo después de la Primera Guerra Mundial y que produjo cerca de 50 millones de muertos, Freud perdió a su querida hija Sophie con tan solo 27 años. Todo ocurrió repentina e inesperadamente. En una carta a Oskar Pfister, el 27 de enero de 1920, escribe este terrible y desgarrador texto. El domingo por la tarde nos dieron la noticia de que la neumonía por el virus de la gripe nos arrebató a nuestra dulce Sophie en Hamburgo. Nos la arrebató a pesar de que tenía una salud radiante y una vida plena y activa como buena madre y como amante esposa. Todo en cuestión de 4 o 5 días, como si nunca hubiera existido. Desde hace días estábamos muy preocupados, pero teníamos confianza. No hemos podido partir como hubiéramos querido, tan pronto como nos enteramos, pero no hay trenes para ir hasta allí. La brutalidad de los tiempos nos aplasta. Mañana será incinerada nuestra pobre hija predilecta. Sophie deja 2 hijos, uno de 6 años y otro de 13 meses, y a un marido inconsolable. Con estas palabras, Sigmund Freud, padre y fundador del psicoanálisis, expresaba el sentimiento de tristeza y desesperación que sentía ante la inminente pérdida de uno de los seres que más había querido en su vida y que le sumió en un largo proceso depresivo. Es más, tal vez modificó toda su concepción psicoanalítica posterior sobre el duelo, la angustia y la depresión. Como entonces, actualmente estamos siendo protagonistas de otra pandemia, de un trauma colectivo inimaginable que ha desorganizado nuestros ritmos, nuestra continuidad y esencialmente nuestra relación con la temporalidad. El confinamiento nos ha obligado tanto a pacientes como a analistas a reorganizar nuestros espacios internos y externos con el consiguiente malestar, tensión y sentimientos de soledad y de pérdida. Nos hemos visto repentinamente desposeídos de nuestra práctica técnica habitual, sustituida por una tecnología en gran parte desconocida que ha sembrado de incertidumbre nuestro futuro y el de nuestros pacientes. El hecho de considerar que en el trabajo analítico está en juego algo diferente a la rememoración, que es solo una de las formas de temporalidad, nos permite contemplar otros tiempos presentes que abren al sujeto a otras modalidades de existencia. La muerte presente, el dolor presente, implican la salida de un cierto tipo de temporalidad. Introducen una serie de interrogantes fundamentales sobre la técnica psicoanalítica y sitúan el problema de la temporalidad desde una perspectiva clínica radicalmente nueva. Más que de una temporalidad histórica, se trata, como en el caso de los duelos de Freud o de los que estamos experimentando todos nosotros, en una temporalidad rabiosamente presente, como si el sujeto tuviera necesidad de organizar un espacio del no lugar y de la no existencia. ¿Y cómo podemos, como psicoanalistas, comprender y desvelar el tiempo de determinadas experiencias traumáticas como el coronavirus, con sus desgarros mortíferos, sus escisiones extremas, o de otros efectos patológicos narcisistas concomitantes, o como en el caso de la guerra de Ucrania y toda la cantidad de personas refugiados que están llegando, por ejemplo, a nuestro país, cuando estas situaciones no son a veces no representables o no poseen la mínima dimensión histórica? Porque escuchando con atención el discurso de mis pacientes, en estos últimos meses de mi trabajo durante la pandemia y actualmente, he ido constatando una serie de características comunes entre todos y cada uno de ellos. En todos ellos he percibido estados intensos de angustia, de los que se sienten invadidos sin saber por qué. Fuertes depresiones
y una total ausencia de dimensión de futuro. Pero al mismo tiempo tienen enormes resistencias a recordar el pasado, a recordar los sueños. No tienen fantasías ni lapsus apenas, y viven en este presente eterno al que me he referido, en el que nunca empieza nada nuevo. Tienen una relación extraña con el propio cuerpo, como si no les perteneciera, aunque paradójicamente es la única prueba de su existencia. Dan la impresión de que el psicoanálisis, en ocasiones, no puede ofrecerles ninguna utilidad y en bastantes ocasiones abandonan el tratamiento. Dotados algunos de una gran inteligencia y una lucidez incisiva, son portadores, especialmente en relación al coronavirus y al confinamiento, de un código moral bastante rígido que utilizan como instrumento de una crítica mordaz que dirigen no solo contra los demás, sino sobre todo contra sí mismos. Además, la muerte no es para ellos una cuestión existencial o metafórica. La perciben en un aspecto más crudo y brutal. Es su argumento cotidiano. Como sabemos, la elaboración del sufrimiento mental constituye un eje esencial en el desarrollo de todo proceso analítico, pero pone en primer plano también el dolor mental del propio analista, que debe elaborar el sufrimiento proyectado por parte del paciente y que debe poder tolerar y contener la rabia, los ataques y las seducciones sin quedar paralizado en el propio pensamiento. Todo analista puede encontrar, especialmente actualmente en estos tiempos, pacientes que viven la imposibilidad de experimentar el dolor y utilizan mecanismos muy primitivos para evitar el sufrimiento. Se tornan silenciosos, inmóviles, sarcásticos, insensibles y borran cualquier rastro de emotividad en su discurso. Algunos tienen incluso la ilusión de parar y anular el tiempo, de hacer que el tiempo no exista y no les obligue a cambiar ni a tener en cuenta su edad. Una consecuencia es el empobrecimiento de su vida mental y de su relación analítica, pero también de necesitar actuar estos sentimientos congelados en actos autodestructivos o perversos, especialmente en ocasión de separaciones o interrupción de las sesiones. Interrogando a mi propia experiencia clínica y a los esquemas referenciales que manejo habitualmente, he construido la hipótesis, que quiero compartir con todos, de que en la raíz de muchas de las patologías que afrontamos en este periodo de pandemia se oculta un núcleo de carácter melancólico que viene a su vez activado por experiencias traumáticas muy intensas o muy precoces, de las que es difícil identificar la mínima huella. ¿Cómo manejar entonces el encuadre en este tipo de situaciones clínicas? Las características de esta época de pandemia, de guerra, han impuesto una modificación del encuadre a favor del uso de la tecnología telemática. La mayoría de los analistas utilizamos los tratamientos por Skype, por Zoom, por videoconferencia o por teléfono. Y esta modalidad inicialmente ha sometido a dura prueba nuestra técnica y nuestra escucha analítica. Se debilita la intensidad transfero-contratransferencial, la asimetría, los momentos de silencio, la manifestación de aspectos regresivos y la capacidad de simbolización a favor de un exceso de realismo, un constante recurso a lo concreto y una hipertrofia de lo sensorial. De manera especial, el escenario analítico tradicional se traslada a paisajes diferentes que habrían quedado oscurecidos en un encuadre habitual. Atendemos al paciente en su propio dormitorio, en una terraza, en compañía de su perro, de sus hijos que aparecen de repente en la sesión, en la calle, en el coche, configurándose de este modo una modalidad relacional
exhibicionista, voyerista, muy intrusivo. Sin embargo, considero firmemente que lo que hace que un proceso se considere psicoanalítico no es la aplicación de una serie de reglas externas, sino el mantenimiento de la capacidad y de una disposición mental del analista que garantice la constitución de un espacio interno en el que el paciente pueda sentirse acogido y en el que pueda desarrollar una nueva manera de pensar. En cualquier caso, comprobamos que la modalidad del análisis remoto, unido a nuestro esfuerzo por construir un espacio de escucha y diálogo profundos, no siempre permite ayudar a los pacientes. A menudo, en la transferencia, algunos ponen de manifiesto la imposibilidad de confiar en su analista. Otros aceptan vivir sentimientos positivos, pero lo hacen con muchas reservas y dominados por un resentimiento que puede fácilmente inducir reacciones terapéuticas negativas o que en todo caso convierten el trabajo del analista en una tarea enormemente ardua, cuando no imposible. Por otra parte, las fantasías contratransferenciales relacionadas con el sufrimiento, con la confusión y con la incapacidad de pensar establecen en el analista una sensación plana, átona y aburrida que le alejan emocionalmente de los pacientes y pueden conducir en ocasiones a un fracaso terapéutico enormemente doloroso para ambos componentes de la pareja analítica. Ciertamente en esta modalidad terapéutica no solo el paciente, también el analista puede sentirse perdido, confundido, impotente, deprimido y sin esperanza. En ese caso, se activa en él un complicado proceso de duelo y el abandono de ciertos ideales que a veces se enmascaran detrás de ciertos posicionamientos teóricos. El analista asume en el desarrollo de su trabajo una disposición mental particular que se activa en el contacto con los pacientes y que se caracteriza por una actitud natural de la mente, asumida voluntariamente y que se mantiene constante a través de un esfuerzo intencionado que se traduce, como todos sabemos, en un cansancio físico y mental considerable al final de una jornada de trabajo que en el caso de la modalidad telemática se intensifica exponencialmente. Esta disposición mental consiste además en una fluctuación constante. El analista, inmerso en todo cuanto acontece en la sesión, vive las emociones y al mismo tiempo las observa. Escucha lo que dice el paciente y simultáneamente escucha todo lo que ello le suscita. Capta los significados manifiestos y al mismo tiempo explora otros significados menos evidentes. Controla las emociones más inmediatas que se suscitan en él, pero al mismo tiempo contiene las que el paciente no puede. Y todo esto activando lo más posible su capacidad de empatía y su resonancia afectiva. Ciertamente, el encuadre externo debe favorecer el mantenimiento de esta disposición mental y el desarrollo del trabajo analítico. Casi siempre es así. Freud lo inventó precisamente por eso. Pero también puede ocurrir, y lo estamos viendo en este periodo de pandemia, que la necesidad de adaptarse a un encuadre codificado y considerado psicoanalítico, solo si se establece de una determinada manera, entorpece y dificulta la función psicoanalítica de la mente. La imposición rígida de reglas por parte de un grupo externo o de un ideal del yo puede convertirse en ocasiones en una camisa de fuerza que bloquea esa parte tan importante de la mente del analista que consiste en escuchar al paciente libremente y en explorar junto a él aspectos de su mundo interior de los que tal vez no conoce ni siquiera su existencia. Es evidente que el trabajo analítico en remoto, en este periodo atravesado por la angustia, la inseguridad y el concertamiento de la temporalidad,
propone un desafío constante a nuestras convicciones y teorías más consistentes. Por todo ello, en las condiciones extraordinarias que esta situación impone en nuestra función analítica, el analista debe procurar poner a disposición del paciente un espacio mental, un espacio de ilusión, a la Winnicott, que permita la escucha y la acogida de lo que el paciente nos transmite, de su historia, de sus emociones, pero también de las respuestas emocionales contratransferenciales, de las que solo una pequeña parte se traducirá en interpretaciones. Simultáneamente, a pesar de la invasión perceptiva, tendrá que intentar predisponer una distancia psíquica adecuada con el paciente que permita captar los significados inconscientes latentes que emergen en la relación analítica y mantener un contacto constante con la teoría psicoanalítica, entendida como un tercero que permita evitar que la afectividad o la empatía distorsionen el proceso analítico. Y lo que es esencial, el analista tiene además que asumir la responsabilidad del aspecto asimétrico de la relación, lo que implica una disponibilidad para entrar en contacto con los aspectos más infantiles del paciente y una adaptación a las necesidades conscientes e inconscientes del paciente con respecto al uso de la interpretación, del silencio, a la capacidad de tolerar determinadas actuaciones y a la dosificación y el timing de las interpretaciones transferenciales y de las características externas del encuadre, incluso en esta modalidad relacional. Número de sesiones, honorarios, cambio y anulación de sesiones, etc. Para concluir, ya acabo, querría enfatizar que todos los psicoanalistas hemos sido convocados a situarnos en un lugar de frontera, de confín y a estar muy atentos a las formas de expresión que en él se manifiestan. Para ello, debemos desatender el psicoanálisis políticamente correcto y acercarnos a una realidad clínica que sitúa a la mayor parte de los pacientes fuera del tiempo y poder compartir con ellos su angustia y su sufrimiento. Muchísimas gracias por vuestra escucha. Gracias, Luis. Muchas gracias. Cachi, tus 20. Sí. Bueno, muy interesante. Luis plantea una serie de cosas importantes, como la de una etiología, parece. Yo no he leído lo que Luis escribió, yo tampoco, no sé si escribimos o yo fui tomando, hice algunos apuntes, así que va a ser un poco deshilachado, pero me llama la atención de Luis algo importante, que es una atribución etiológica. Habla de núcleo melancólico y de traumas tempranos. O sea, acá hay una situación que él se plantea en cuanto a la psicopatología actual, que él describió muy profundamente. Y después es interesante porque Luis necesita definir el psicoanálisis nuevamente, ¿no? Estas cuestiones nos hacen definir la tarea que estamos llevando a cabo, ¿no? Como una nueva manera de pensar, etcétera. O sea, nos hace repensar esto. Después, el desafío con respecto a las teorías, porque Luis plantea, bueno, hay que tener en cuenta la teoría psicoanalítica, hay que ver qué teorías y cómo el tercero entra a jugar entre nosotros y cuál es el tercero. Habló de la disponibilidad del analista, ¿no es cierto?, y de los encuadres y del espacio mental necesario del espacio de intimidad, diría yo, que se genera a partir de cualquier instrumento que utilicemos en cuanto al encuadre, me parece, porque él enumeró una serie de cuestiones. Y Forley también hizo una serie de preguntas que anoté acá, porque Forley nos dice si los cambios llegaron para quedarse. Yo creo que el psicoanálisis siempre ha fluido, nunca se ha quedado el psicoanálisis, siempre hubo cambios. Si vemos
solamente la historia de las transformaciones del mismo Freud, de 1900 a 1926, por ejemplo, para tomar una fecha, luego Abraham, o Klein, o Winnicott, Kemper, que sea, fluye el psicoanálisis en todas las épocas y va transformándose. Esto hay que aceptarlo así, no hay. Muchos de estos cambios fueron acompañados a los analistas en sus migraciones. Muchos al migrar fueron cambiando. Estas migraciones fueron forzadas por el nazismo o el franquismo, ¿no? De manera que todos, hay que tener en cuenta un poco nuestra historia. Todos somos hijos de inmigrantes, de analistas inmigrantes que cambiaban de contexto, cambiaban de idioma, de maneras de trabajar. Y recordemos, hablando de cambios, del sillón del hipnotizador al diván o del diván a la caja de juegos, a los grupos y luego a la pantalla. Vaya cambios en 100 años, ¿no? Y otra pregunta que hacía Forlì es, ¿pueden acomodarse en la clínica psicoanalítica estas nuevas formas de encuadre? Yo creo que la tarea del psicoanalista debería siempre tener en cuenta lo que se le presenta, cómo se presenta. En general, el analista lo hace, tiene en cuenta cómo se presenta, pero lo cuenta poco. Ahora más, me parece. Este encuadre es diseñado forzosamente y mucho más hoy entre ambos participantes, ¿no? En el contexto de las condiciones que propone el medio, ¿no? El psicoanálisis transcurrió y siguió sobreviviendo y viviendo bien. Sobrevivió a la Primera Guerra, a la epidemia de gripe, esta que recordaba que mató a Sophie, y lo más triste fue la muerte de la nieta, creo, que Freud se ha referido a eso como el máximo dolor. Eso poco antes de morir fue, ¿no? Que recuerda la muerte de la nieta. Pero la pérdida, la Primera Guerra, la epidemia de gripe, la Segunda Guerra con los bombardeos de Londres, el exilio y la migración de los analistas europeos a América, el segundo o tercer movimiento feminista luego del 45, el SIDA. Estoy diciendo el contexto en el cual el psicoanálisis fue transcurriendo. El SIDA, las organizaciones de salud prepagas, las prestaciones en la universidad, en los gremios, sé qué más. La revolución tecnológica de los 80 y las pantallas. Todos estos hitos de la historia han llevado a nuevos encuadres. Todos han generado nuevos encuadres. ¿Para qué se han generado estos encuadres? Para poder mantener la relación de intimidad que propone el psicoanálisis. Para mí eso es crucial y es lo esencial. Intimidad ética. Después, Martín decía, ¿estamos preparados para dar respuesta al tipo de sufrimiento que se genera en esta situación? No, yo creo que no, y por suerte no estamos preparados. Nos sorprendemos, pero esto fue así siempre. Yo siempre digo, cuando derivamos un paciente, que es una de las tareas más difíciles que tiene un analista, derivar, no hace falta dar detalles, salvo que esté en juego la vida. ¿Por qué? Porque la sorpresa es fundamental en el analista al encontrarse con su paciente. Y no tiene que ser espoleada por otro que la cuenta. Si tenemos una buena base y pocos prejuicios y mucha disposición para estar allí, todo puede andar bien. Pero no hace falta contar qué pasó, porque lo que yo cuente no es lo que le va a pasar al analista que reciba el paciente. Dejemos lo que se sorprenda, que quizá entre ambos construyen una nueva historia. Y otra pregunta que hacía Martín Forlì es si es posible seguir aferrándonos a teorías o a habilidades únicas para poder comprender. El tema es que si uno se aferra, quiere decir que si se suelta del aferrarse, ¿no? Hay peligro. Pero el problema es que si sigue aferrado, no comprende lo que pasa. Entonces, ¿cuál es el remedio? El remedio, de alguna manera, es la creatividad y la elasticidad, como lo plantea Ferenczi. La creatividad de Freud le permitió, por ejemplo, migrar de la hipnosis y de la catarsis al psicoanálisis, porque iba buscando la herramienta que mejor sirviera para abordar
al enfermo para abordar lo psíquico. A veces esto es forzado, porque la herramienta viene como hoy, como se pueda, pero no deja de ser valioso lo que hicimos migrando del diván a la pantalla. O sea que si nos seguimos aferrando a aquello que teníamos, no vamos a entender y nos vamos a desadaptar totalmente de las posibilidades terapéuticas que tenemos, ¿no? El Ateneo se llama la clínica actual, pero yo no represento a nadie, digamos, solo a mí mismo, quizá algunos colegas que trabajamos juntos, porque no hay una mirada única, ¿no? Pese a los intentos de Wallerstein del 88 y otro trabajo que escribió después, solamente yo encontré un elemento común entre nosotros los analistas, que si nos portamos bien, como dice Winnicott, que es lo ético. En todo lo demás tenemos diferencias. Transferencia, represión, inconsciente, psiquismo, cómo se forma, cómo termina la teoría, de la teoría de curación, etc. Pero en lo ético, si nos portamos bien, podemos coincidir. Bienvenida a lo heterogéneo, ¿no? Ahora, sobre temas centrales del psicoanálisis, seguro que pensamos diferente. Por eso, como decía, el análisis está siempre en tránsito, es decir, siempre es contemporáneo de alguna manera. El problema es que cuando uno dice clínica actual, cuando yo leo el título clínica actual, corre el riesgo de fijarla como un objeto, ¿no? Y la clínica no es un objeto fijo o inmutable, ¿no? Sino que la clínica se construye desde la mirada de un psicoanálisis que permanentemente está en tránsito. Es decir, la clínica que describe Luis puede ser una clínica donde él subraya determinadas cuestiones de la melancolía, los traumas tempranos, y otros que tienen otros esquemas referenciales pueden subrayar otras cuestiones, ¿no? Pero el tema es que siempre hay intentos de fijar, ¿no? De coagular los conocimientos para sentirnos más seguros. Siempre hubo necesidad de transformar, digamos, la pertenencia a un grupo, de llamarse freudiano, winnicottiano, de aferrarse a una categoría determinada, buscando como la garantía de ser analistas, de ser reconocidos como tal, especialmente entre nosotros. Esta es la manera en que la investigación y el conocimiento se coagulan, ¿no? Entonces, decía que la clínica de hoy es una construcción contemporánea de lo que cada uno ve, que cada uno construye esa clínica según su perspectiva. Y esta perspectiva deriva del esquema referencial del analista, de la época, de la geografía, ¿no? ¿Desde dónde? De la base empírica, de la personalidad del autor, de su vida, de sus traumas, de sus análisis, de sus lecturas, etc. Un ejemplo que estuve trabajando ahora es cuando los Balanchine escribieron su primer trabajo de campo en el 61, hay un trabajo de Church sobre esto, tomaron el modelo de Kurt Lewin, 61. 7 años después, dejaron a Kurt Lewin y tomaron a Merleau-Ponty. La diferencia, y hay una diferencia importante en eso, y ahí uno lo puede ver claro, la diferencia es que en el segundo enfoque, el sujeto que toman los Balanchine está comprometido con las prácticas y con otros en el mundo, que es muy diferente al primer sujeto del 69 de los Balanchine. Entonces, el campo bipersonal, cobra una nueva importancia ahí la cuestión bipersonal y sale de lo monopersonal. No se trata de saber tanto de la representación individual, sino de este mundo común, es lo que plantean en artículos 7 años después, de las prácticas conjuntas, del campo entre los sujetos. En la misma línea de Merleau-Ponty, desde las artes, Dalí dice, cuando veo, invento. Distintas miradas entonces, distintas perspectivas como en el arte. Después de todo, el psicoanálisis es una hermenéutica y debería enriquecerse por ser lo que Avenbourg denomina la Babel invertida, ¿no es cierto? Que todos llamamos con un mismo nombre a algo que es bastante diferente. Yo, cada tanto,
construyo una definición de lo que hago, que yo creo que es psicoanálisis, de mi práctica, por lo menos, ¿no? Entonces, cada tanto tiempo, ahora es más seguido, por razones de que voy incorporando experiencias, tengo un cuaderno donde voy anotando mi definición de lo que hago, mi definición privada de psicoanálisis. Entonces yo digo, bueno, primero, para mí el psicoanálisis tiene una finalidad terapéutica, yo no lo dejo de lado. Es importante que quien nos consulta en algún momento se alivie. Acá puede haber diferencias con otros, es mi definición en función de lo que hago. El segundo punto que anoto es que implica un modo asimétrico, que subrayó también Luis, de relacionarse con un paciente intentando lograr intimidad, que haga posible nuevas experiencias. Esto también lo subraya Luis. Luis decía que el analista esté disponible y que tenga una nueva manera de pensar. Yo creo que esto es muy importante, que no es solo repetición, sino que se generen nuevas experiencias que yo llamo ediciones en lugar de reediciones. Que no solo encontremos reediciones, sino que pueda haber ediciones, si no, no hay cambio. Implica entonces un modo asimétrico de relacionarse con un paciente intentando lograr intimidad que haga posible nuevas experiencias a partir de un diálogo socrático, un diálogo mayéutico que lleve a la exploración de aquello que no le es consciente. Tercer punto que anoto en mi definición es que en este encuentro se crea una realidad ficcional entre los dos, transferencia contra transferencia, como quieran. Yo uso la palabra enactment, me resulta más dramática la situación con enactment, pero podemos hablar de transferencia y contratransferencia. Una realidad ficcional narrativa es una narración transferencial que crea personajes. De alguna manera somos avatares, él y nosotros, y que actúan entre ellos, por eso enactment. Y por último anoto que los 3 requisitos para desarrollarse un análisis son el compromiso de ambos, la autenticidad en lo posible y la espontaneidad, especialmente para el analista. Lo que planteo es que entre los dos se va estableciendo un encuadre, que lo planteó también Luis, que no es rígido, no puede ser rígido, que el encuadre siempre es a medida y que garantiza, lo que tiene que garantizar es un marco ético de seguridad para que pueda tener lugar la repetición en transferencia y la edición de nuevas experiencias. O sea, ya no es solo representación, Vorstellung, sino presentación. Un encuentro también novedoso. Entonces, la cuestión es que se garantice, de alguna manera, un acercamiento íntimo con un paciente, resonando afectivamente con él. Esta es la intimidad, para que los dos podamos cuestionar la narrativa del paciente en nuestro diálogo. Cuestionar la narrativa del paciente a pesar de la resistencia de los dos. Intimidad es resonar afectivamente, pero implica también resistencias en ambas partes. La vivencia intimidad es una experiencia emocional de contacto con uno mismo y con otro. Semejante es como cuando Winnicott decía, cuando miro soy visto y luego existo. Esto tiene que ver con la vivencia intimidad. Otra cuestión es que uno de los problemas actuales que creo es lidiar con nuestros propios prejuicios. Y si bien con menos fuerza siguen vigentes. Si uno ve lo que es los conceptos de civilización, cuando uno lee qué era la civilización en 1900 en Europa, se basaba en un pensamiento binario, absolutamente. Amo-esclavo, hombre penetrante versus mujer débil y penetrable. Todo esto fue replanteado por movimientos feministas que tuvieron que ver con los nuevos pensamientos teóricos en el análisis. Mujer débil penetrable, heterosexual o normal versus homosexual o perverso. Todo esto era Europa en 1900. Y sigue siendo, me lo pregunto, ario versus judío, negro o inmigrante, neutral, abstinente versus intrusivo,
objetivo, razonable, versus aquello desprestigiado, intuitivo y emocional. Entonces, la mujer, el no heterosexual, el cuerpo, al que se refería tanto Luis, las emociones, los afectos, eran descalificados. Los afectos eran descalificados como sentimientos. Valía menos que la razón, y esto desde el iluminismo en adelante. Por todo esto diría que más que actual, el psicoanálisis debe ser contemporáneo, basándome en Agamben, ¿no? Contemporáneo para Agamben es quien no mira la luz de su tiempo, sino la oscuridad. No al centro, sino a los indicios. Agamben acá coincide con Carlo Ginzburg, el filósofo italiano, hablando del paradigma indiciario en la búsqueda que hacía Freud del indicio, Conan Doyle en Sherlock Holmes y Morelli, el experto en arte, ¿no? Nuestra disciplina es hermenéutica indiciaria. Nuestra disciplina es eminentemente cualitativa y tiene por objeto situaciones individuales. Lo indiciario, dentro de un contexto, obviamente. Lo indiciario es más valioso que la mera estadística o que la enumeración de lo evidente. No sé, Forley, ¿cómo andamos de tiempo? Yo tengo, si querés, sigo. ¿Andamos bien? Tenés, sí, 2 minutos más. Bueno, entonces, yo creo que el riesgo es aquello que decía Alberti, el riesgo que afrontamos. Siempre me acuerdo de un libro que leía sobre Alberti. Alberti, el crítico de arte del Renacimiento y pintor, ¿no?, del 1450, decía cuando vio la perspectiva de Brunelleschi por primera vez, dice, por fin veo al mundo como Dios lo creó. Este era un fanático, este se aferraba al mundo como él creía que Dios lo creó, ignorando los egipcios y después ignorando, bueno, obviamente, después vino Picasso y hizo otras perspectivas. Así que ojo con las teorías, ¿no? Para mí hay ahora, en lo actual o en lo contemporáneo, hay 3 ítems positivos. Uno, que cada vez nos estamos acercando más a la inter o transdisciplina. Esto es positivo. 2, que nos animamos a deconstruir, como Derrida lo planteó, no destruir, sino deconstruir conceptos que han funcionado como dogmas al servicio del poder político-científico. Y tercero, que nos animamos cada vez más a contar lo que sucede en los consultorios. No todavía tanto, pero bastante. Ferenczi, recordemos que de muy temprano hablaba de la hipocresía profesional, que no contamos lo que hacemos y quedamos bien con la teoría y con los colegas, ¿no? Bueno. Otra cuestión de lo actual importante es la forma de presentarse en la consulta, que lo voy a dejar de lado porque coincido casi totalmente esa forma de presentarse el paciente con lo que planteó Luis. Sensación difusa, ansiedad, lexitimia, depresión vacía, anestesia, etc. Quiero traer a la discusión, para nombrar nada más, porque no voy a tener tiempo, algunos conceptos puestos en valor o deconstruidos hoy día. Uno, yo por ejemplo no hablo de caso, sino de relato, porque lo que nos cuenta el terapeuta, el analista, es un relato, no es un caso. Caso parece objetivo, nunca es objetivo. Segundo, deconstruir y plantearnos el encuadre como un encuentro ético. Tercero, el tema de la neutralidad, que es imposible de mantener como tal, ¿no es cierto? Porque es imposible reducir la subjetividad del analista. Aparece siempre. La transferencia como reedición, el inconsciente dinámico y procedimental. Bueno, de esto podemos hablar después. La interpretación, las motivaciones de lo psíquico. Todas estas cuestiones nos replantean los cambios sucedidos ahora. Voy a dejar acá por una cuestión de tiempo, pero podría seguir un tiempito más. Adelante. Sí, gracias, Cachi. Me parece que es muy interesante las 2 exposiciones. Hay algunos puntos en común que me resultan interesantes, ¿no? Tener en cuenta lo que se presenta, decías vos, Cachi, y también Luis tomaba todo esto de la tecnología, el teléfono, cómo ingresa y cómo se va presentando. Pero después aparecen palabras, ¿no? Como intimidad, asimetría, como una necesidad también de ir remarcando estos puntos que son, me parece, en nuestra práctica tienen importancia y empiezan a ser nodales. Cómo no perder la intimidad, cómo mantener la simetría, cómo poder ir generando una forma de pensar, pues decía Cabré. Y vos, Cachi, me parece que también ponías el pensar en tu definición de psicoanálisis
pero aparte hablabas de la experiencia. Creo que también está en valor esos dos puntos, así que me parece que hay mucho en común para seguir trabajando. Y Adrián Anfuso decía algo interesante en un comentario que me parece que vale la pena, que es, el psicoanálisis sigue vivo, se mueve, pero se mueve. Claro. O sea, estamos en ese proceso y me parece que eso es un poco lo que rescato de las dos presentaciones. Ahora tenemos un tiempo, si Luis y yo. Si quieren ustedes dos, tienen un tiempo. Si quieren podemos abrir, porque rápidamente ya hay muchas preguntas y gente que quiere participar. Díganme ustedes qué es lo que prefieren. ¿Quieren ustedes dos charlar un rato? Como diga el coordinador, no sé. Bueno, a mí me gustaría escucharlos a ustedes dos un rato. Así que, si quieren, hacemos un rato entre ustedes dos charlando. Bueno, yo quería, dale, Luis. Yo quería comentar que me ha gustado muchísimo todo el planteamiento de Carlos, con el que me encuentro muy en relación, muy conectado. Ya que él ha citado a Ferenczi, yo querría rescatarle un poco en el sentido de que creo que Ferenczi, junto con Freud, constituyeron un diálogo pionero de lo que probablemente ha llegado hasta nuestros días, que era una rebelión contra las cosas establecidas para una vez para siempre. Ferenczi reclamó una y otra vez la necesidad de una metapsicología de los procesos mentales del analista en sesión, no de estructurar teorías de una vez para todas. Pero esa semilla que Ferenczi dejó encontró una respuesta impresionante en Freud. Porque si hay un texto de Freud en el sentido que estamos planteando hoy, que es determinante, es Construcciones en Análisis. Construcciones en Análisis es, en mi opinión, una respuesta extraordinariamente conmovedora desde el punto de vista psicoanalítico a todo lo que Ferenczi aportó en las últimas obras. Es verdad que está también Moisés, la religión monoteísta, la escisión del yo en los mecanismos defensivos y análisis terminal e interminable. Pero el texto que a mí me parece que afronta de una forma provocativa, creativa y extraordinariamente lúcida el problema de la clínica actual es Construcciones en Análisis, donde Freud pone todo en discusión. Sus certidumbres, sus exactitudes, donde duda absolutamente de todo. Llega a decir que las construcciones de un analista lo más parecido al delirio de un paciente psicótico. Pero eso no era para decir una boutade, eso era para plantear que la técnica, la clínica que nosotros practicamos, está basada en la necesidad de asumir una actitud de humildad, de poder reconocer que no sabemos, de poder saber que sabemos que no sabemos, de tener la paciencia de poder trabajar sin precipitación con los pacientes, siendo nosotros pacientes en el doble sentido de la palabra. Y que creo que por mucho que aparezcan behaviorismos, conductismos, todo tipo de psicoanálisis express, técnicas al alcance yo qué sé, de online, lo que queráis, el psicoanálisis siempre, como siempre, seguirá manteniendo su voz. Y seguirá manteniendo su voz en la medida en que sea capaz de poder ofrecer a un paciente la posibilidad de una experiencia humana en la cual el paciente se sienta escuchado, respetado, con alguien que es capaz de poder compartir con él un sentimiento de escucha y de empatía recíproca. Entonces, en ese sentido, coincido totalmente con Carlos. El psicoanálisis no puede estar ya descrito ni terminado. Es algo que se va a ir haciendo, que se va a seguir haciendo y que cada día se seguirá escribiendo de manera diferente. Pero en eso tenemos la incertidumbre, pero también nuestra riqueza. Yo creo profundamente en esto. Pues sabes que, Luis, yo estoy trabajando un poco en las dudas de Freud. Tomo algunas cosas de las dudas de Freud, tanto políticas como científicas, digamos.
¿Qué dudas planteó? Tú tomaste un trabajo particular y yo todavía no llegué ahí, pero te quiero decir algo. Para mí el libro más importante de Freud, en ese sentido, Inhibición, Síntoma y Angustia, donde plantea el desamparo, ahí en el segundo momento del trauma, ¿no? Los 5 peligros que tiene que pasar el ser humano: el primero, el trauma de nacimiento; el segundo, la muerte del objeto, la desaparición del objeto de la necesidad. O sea, plantea algo muy importante. Yo creo que tiene que ver con Ferenczi esto. El tercero es la castración; el cuarto, el miedo el peligro de no ser querido por los padres; y el quinto, el peligro de no ser querido por el superyo. Pero vos fijate en el 17, una cosa que dice Freud. Esto es un genio investigador y cambiante. En la conferencia 26, lo anoté acá, dice, formula para mí una reflexión visionaria, ¿no? Dice: no creo en qué sentido habrían fracasado la orientación que hemos impuesto a nuestras búsquedas si descubriésemos que en la psicosis son las pulsiones yoicas las extraviadas de manera primaria. El futuro lo dirá. Pulsiones yoicas, pulsión de autoconservación. En el 17, Freud duda después de plantearse toda la teoría de las pulsiones sexuales. Interesante duda de un tipo como Freud, y en Inhibición, Síntoma y Angustia. Y después también esto que decía de los peligros, ¿no? Y después en Viena, en el 24, por ejemplo, se plantea la cuestión política, porque hay muchas definiciones de Freud de psicoanálisis, muchísimas. Yo tengo 15 anotadas, debe haber más, ¿no? Pero en el 24 dice a los compañeros del comité, dice, ¿no? Porque esto es una carta: ni la armonía que debe reinar entre nosotros, ni el respeto que frecuentemente me han demostrado ustedes, debería impedir de ningún modo que cada uno de ustedes haga el uso que mejor le parezca de su propia capacidad creadora. Acá estaba tratando de unificar un movimiento. Ya se había ido Steckel, Jung, Adler, etcétera, ¿no? Problema con Ferenczi y demás. Lo que yo espero es que de ustedes, no es que trabajen en un sentido que puedan complacerme, sino que trabajen más de acorde a sus propias ideas y experiencias, bueno, etcétera, etcétera. O sea, este es un Freud realmente maduro que nos plantea un modelo, porque más allá de la teoría, el tema es el modelo de vida que da un analista. Y yo creo que esto tiene que ver directamente con la formación. Yo no creo que haya educación en análisis, no creo. Yo creo que hay transmisión, pero la transmisión es una carrera de vida, es una carrera ética, no es lo que yo pienso solamente. Bueno, acá nos abrimos un campo que es el de la transmisión, que no está incluido en la clínica actual, pero sería interesante en algún momento discutirlo, ¿no? Bueno, dejo acá si participa todo el mundo que quiere, que veo mucha gente. Sí, vamos a dar paso un poco a las preguntas. Les voy a pedir no más de 2 minutos de pregunta y de saludos y de congratulaciones, así podemos hablar todos, porque somos muchos y vamos dándole dinámica al encuentro. El primero que tengo levantado la mano es Oscar. Oscar, estás primero en la fila con la mano así en alza. Así que adelante. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias a Luis y a Cachi por la presentación. Me interesó mucho el título del Ateneo Internacional, y me parece que hay como dos miradas en juego. Una es la europea en parte y otra es la latinoamericana. Y aquí se juega nuestra historia, la historia de los latinoamericanos. Estamos acostumbrados a leer mucho a los europeos. Nos hemos nutrido de todas las teorías que han venido desde Europa. En ese sentido, la clínica actual que plantea Cachi, y coincido, está en tránsito. Es una transitoriedad y da incertezas, y siempre las teorías están en cambio. Me pareció excelente lo de Luis, de el no lugar. Es decir, que Marc Augé, cuando planteó esto, era un aeropuerto, un supermercado, donde era un no lugar y la gente no se reunía.
ahora sí, nosotros tenemos este lugar, y este lugar es este tipo de encuentros vía Zoom. Entonces, nuestro lugar, pienso, es trabajar con esta realidad material del mundo y del psicoanálisis. Y los latinoamericanos estamos acostumbrados a trabajar en este mundo porque somos migrantes, pero ahora también tenemos cada vez más nuestra propia palabra. Y en el 2005, y con esto termino, en Abdeva surgió un libro que marcó un camino sin que el autor tal vez lo supiera. Ricardo Carlino, cuando presenta su libro Psicoanálisis a distancia, teoría y técnica. Es decir, que ya venía en el ambiente algo que los psicoanalistas podemos llegar a pensar. Bueno, y ahí está nuestra ontogenia, es decir, la ontogenia de este psicoanálisis actual y nosotros también como psicoanalistas trabajando. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Marcos. Bueno, muchas gracias a Luis, a Carlos y a todos los que vienen participando, porque todo esto aumenta el intercambio y la creatividad de los momentos que estamos viviendo, que son tiempos de intolerancia a la incertidumbre, que son que marca como lo perentorio de la vida frente a la cuestión de pandemia y de la guerra. Me interesó lo que vienen desarrollando el invitado y nuestro colega también, Cachi, de todo lo que estamos viviendo nosotros. No nos olvidemos que con la cuestión del holocausto, lo políticamente correcto del psicoanálisis tardó muchos años en ver los efectos sociales de lo que se produjo en esa situación, en ese terrible hecho histórico de la vida. Hoy estamos en una situación distinta. Yo creo que de clara manera estamos como permanentemente cuestionándonos y haciendo psicoanalíticamente y políticamente lo correcto, porque no estamos dejando de lado lo social. Cumple un lugar sumamente importante en nuestra tarea. Un poco cuando vos, Luis, recordabas las situaciones que vivimos como analistas, que también estamos viviendo temporalmente las mismas situaciones que nuestros pacientes, me acordaba de una asociación libre deportiva, cuando a Bonavena le preguntaron qué sentía en el ring, y él decía que estaba terriblemente solo porque hasta el banquito te quitaban. Yo creo que, bueno, nosotros no tenemos ninguna pelea, tenemos una cuestión de acompañar a nuestro paciente que está en el mismo ring que nosotros. La diferencia es que tenemos las cuerdas como un elemento de apoyo teórico, pero realmente lo que está en juego es también la cuestión de la técnica. Es una técnica que se está permanentemente, salimos del dogmatismo cómodo que veníamos trayendo y la situación de la pandemia nos provocó un sacudón y darnos cuenta, o empezar a darnos cuenta, no solamente de los autores que nos predecieron, estoy diciendo mal el término, bueno, pero que estuvieron antes que nosotros, nuestros maestros, donde se provocaron cambios técnicos necesarios para poder llevar adelante una tarea con una mayor aproximación y afecto con nuestros pacientes, que justamente están viviendo esta situación de la realidad con esa dificultad de simbolización, por eso tantos disfraces narcisísticos, por eso quizá también tanta violencia. Bueno, muchas gracias, muy bueno. Gracias, Marcos. Interesante lo que trae Marcos, porque es una palabra que no había aparecido hasta ahora, que es técnica.
Y creo que por ahí tiene que ver con todo esto, si es que tenemos una técnica, podemos seguir hablando de una técnica, podemos seguir pensando en ese punto. Después me gustaría si pueden un poco decir sobre Me estás esto. tirando una punta, Martín. Para nada. Ni que nos Ya me conocés, conociéramos. ya me conocés de qué Ni pienso que nos yo en la conociéramos. técnica. Carmen, adelante. Sí, yo voy a comentar algo necesariamente cortito porque se me ocurrió recién, no lo tengo muy procesado. Y es el enorme el cambio que también produjo la pandemia en las relaciones entre los psicoanalistas. Me parece que esta experiencia sufrida en común ha hecho que los vínculos entre psicoanalistas sean mucho más sinceros, nos animamos más a la crítica, nos animamos más a contarnos las experiencias y a pesar de las dificultades de encontrarnos, hemos podido intercambiar mucho y aprender mucho los unos a los otros con más sinceridad, como algo que también la intimidad de los analistas creció en este momento de tanto dolor, de tanto desconcierto, de tanto novedad en nuestros vínculos con los pacientes que necesitábamos más que nunca el apoyo de los colegas. Y me parece que esta reunión es algo de esto. Es el Ateneo que ha sido el más numeroso en lo que va del año. Y me parece que esto tiene que ver con la posibilidad de compartir con dos personas que sabemos que son flexibles y que van cambiando, y de compartir el sufrimiento que hemos vivido todos nosotros. Me parece que esto lo tendría que pensar un poco más, pero se me ocurrió y me gustaba contárselos. Está muy bueno, gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Sí, la presencia del grupo como parte no solo de contención, pero de acompañamiento, ¿no? De un lugar en donde poder recalar en estos momentos, me parece que tanta incertidumbre, como decían antes. No sé si quiere, Cachi, Luis, si quieren... yo quería decir muy brevemente, quería decir algo para corregir a Óscar cuando decía que los psicoanalistas latinoamericanos han leído muchísimo a los psicoanalistas europeos. Pero igual no saben ustedes que la mayor parte de todos nuestros referentes, aquí por lo menos en España, son en el 97% casi argentinos. Mis analistas fueron argentinos, mis supervisores fueron argentinos, muchísimos de mis colegas son argentinos y probablemente gran parte de mis mejores amigos son argentinos. Con lo cual, en las discusiones que yo tengo muchas veces con las teorías que me rondan por la cabeza, me encuentro muchas veces dialogando con estos señores que están aquí, ¿no? Tratando de convencer a Marcos de un aspecto de la teoría de Ferenczi que igual no la hemos aclarado suficientemente bien. Es decir, que esta especie de intercambio permanente, que va de un lado a otro, que va de un continente a otro, no es una cosa solamente metafórica o histórica, es una cosa permanentemente actual. Este intercambio es constante, activo y permanente. También porque hay pacientes, muchos pacientes argentinos que están en Madrid. Y yo he trabajado con muchos pacientes argentinos y me imagino que en Argentina también habrá habido muchos pacientes españoles, o los hay, ¿no? Acá tenemos ahora con la pandemia, ahora con la pantalla, tenemos pacientes españoles, efectivamente. Claro, claro. Sí, sale más barato tratarse en Argentina también. Y yo, con Eduardo Breyer, por ejemplo, estamos estudiando todo el tema de Garma, que es un autor impresionantemente influido por toda esta historia que estábamos comentando. Sí, sí. Pero bueno, y fíjate, es una cuestión histórica, pero bueno. No, y además hay muchísima producción latinoamericana. El PPL fue un proyecto de hace 5 o 6 años de Taussig, de APA. Sacó un libro así, de 550 páginas, estaba buscándolo y no lo encuentro acá en la biblioteca, que es solamente de analistas latinoamericanos. Hay muchísima bibliografía. Creo que tiene que ver con nuestros prejuicios también, que nos quedamos
en otro momento, ¿no? Yo quería decir algo con respecto a la simbolización. Se dice esto de la dificultad de simbolización y demás. Yo creo que hay una dificultad de los analistas de comprensión. Yo enfatizaría más digamos, le echaría más la culpa al analista que no entiende que al paciente que no simboliza. Porque yo creo que hay cuestiones que podemos no entender y que no son producto de una dificultad de simbolización, sino una simbolización distinta, ¿no? Esto es algo que hay que ver, que no hay que repetirlo, sino que hay que pensar en cada caso. Y después, Forley, ¿qué dijiste de la técnica? No, bueno, la técnica, yo creo que no hay una técnica, no hay una técnica, porque si no, la técnica tiene que ver con la metalurgia, que si la técnica tiene que ver con las disciplinas exactas que desde Heisenberg no son tan exactas, 1925, principio de incertidumbre. O sea, lleva muchos años la matemática y la física planteándose la no exactitud. Hablando con matemáticos, me dice, bueno, para esto un sector de la matemática que no es exacta, entonces, que no es objetiva, ¿no? Entonces, toda la incertidumbre es inherente a nuestro campo, pero también a otros campos. Entonces, la técnica especialmente se refiere a cómo construir, cómo armar algo en física o en química, etc. Nosotros aplicamos lo que Aristóteles llamaba sabiduría práctica, frónesis, es decir, somos prácticos, vamos haciendo cosas en la medida que, si nosotros sabemos los fundamentos de nuestra práctica, vamos ejerciéndola en medio de un cierto conocimiento que está guiado por la ética, no está guiado por la técnica. Pero es mi opinión esta, ¿no? Hay que discutirlo. Bueno, ¿qué más? Bien, hacemos unas preguntas más, unos comentarios más. Está Héctor, me parece el nombre Héctor. Héctor Klein. Héctor, ahí está. Está mudo Héctor Sí, Klein. está muteado, Dale. ahí está. Hola. Bueno, muy interesante. Quería mencionar cómo, por ejemplo, en mi escucha, Cachi se sorprendió de una referencia de Luis, que es que él encuentra un punto de interrogación y de causa, que es el trauma temprano en relación y su relación con la melancolía. Es decir, hay algo interesante en lo que aparece como tal vez diferencias, o tal vez como algo que en la escucha de Cachi marca como un punto de interrogación, que es cómo aparece algo que localiza una causa. Sobre todo en Cachi, que aparece como marcado, me parece que relativamente, pero marcado por la relatividad. Es decir, no hay teorías, no hay No digo que no hay teorías, ¿eh? No digo que no hay teorías que marcan. Es decir, no dejarnos llevar por la teoría. Es decir, me parece que hay en tu escucha algo que, en una escucha que por otro lado es llamativa la riqueza de tu escucha, ¿no? Es decir, yo no escucho, yo resueno, no escucho. Yo no uso los oídos, uso el cuerpo. Te aclaro para hablar en un idioma que pueda diferenciar. Yo entiendo cuando vos decís escucha. La escucha es inherente al escuchador. El analista usa su cuerpo, su tono de voz, sus cuerdas vocales que son su cuerpo, sus oídos. Resuena, no solo escucha, porque si no... Cachi, me resuena lo que vos decís como que algo de lo que estoy diciendo te toca. Pero sí, bueno, claro, porque no lo veo adecuado. Déjame seguir. Yo te dejo seguir, pero no digas que yo digo tal cosa. Bueno, dale. Aprecio enormemente que mis palabras te hayan tocado. Sí. Aprecio enormemente. Pero vuelvo a señalar, es decir, me da la impresión de que hay un punto de límite en lo que yo percibo como
cierto relativismo en tu posición, que es la ética. Me parece que ese es el punto que yo escucho como el punto de límite. La ética que a su vez habría que definir para poder ubicar ahí el punto de límite de lo que me parece que está o que a mí me hace pregunta respecto de cierto relativismo, que por eso mismo te resuena a vos, me parece que te resuena, la presencia en el relato de Luis del tema del trauma temprano, en relación y su relación con la melancolía. Porque ahí aparece algo que resuena en términos de causa, de límite, de inicio, de punto cero, podríamos decir. Ese punto cero que yo lo escucho seguramente porque a mí me toca, en el punto muy interesante que Cachi trae, como el tema de la ética. Me parece que ahí, justamente habría que avanzar un poco más en comenzar con pensar el tema de la ética. A esto me parece sumamente interesante lo que trae Héctor, quizás porque la ética puede ser un tema de un próximo encuentro, de empezar a trabajar y pensar, porque estamos todos de acuerdo que Marco decía las cuerdas del ring, también lo decía Luis Cabreiro, traía Cachi, de que trabajamos dentro de un marco ético, y me parece que estaría bueno pensar cómo definimos, porque claramente no estamos pensando lo mismo cuando decimos ética todos. Esto de Eliana, para las Elianas, que son las que coordinan los ateliers, me parece que está interesante plantearlo en algún momento. Claro, porque no hay duda que Cachi ahí pone el punto. Gracias a Dios que lo pone ahí, Héctor. Gracias a Dios que pone ahí el punto. Exactamente. Ahí la importancia de poner el punto. Exactamente. Héctor, tengo más preguntas. Héctor, gracias. Está Fabiana Dacunto. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo la verdad que escuché, me pareció todo sumamente interesante y recorto la posibilidad de, digamos, la tecnología y la virtualidad para este tipo de cosas. Es una de las ventajas, si se puede encontrar alguna, que ha tenido esta pandemia y este encierro, ¿no? Lo internacional y lo intersonal. Yo vivo en Pilar, trabajo en Pilar, y si hubiera tenido que ir a Deva hoy, posiblemente no hubiera podido ir, porque tengo 1 hora y pico de traslado por Panamericana, en el mejor de los casos, para llegar, la actividad y 1 hora y pico para volver. Con lo cual, más allá de que está bueno el encuentro entre humanos y estar ahí y tocarse, esto también permite justamente la difusión. Y está bueno poder conversar con gente con la que, y escuchar gente con la que uno, como dice Cachi, resuena. Yo recorté algunas cosas que dijeron que me dejan como pensando, y que son la imposibilidad de la neutralidad, porque uno es un ser humano, no es una máquina. Esto del resonar con el cuerpo. El analista recibe en el cuerpo lo que al otro le pasa, y lo recibe, si le presta atención a su propio cuerpo, en palpitaciones, en sudoración, se pone colorado, está incómodo, se mueve en la silla. La flexibilidad y la posibilidad de darle lugar a la espontaneidad, poder salirse de los modelos rígidos. Todos hemos estudiado, hemos ido a la universidad, hemos hecho posgrados, cursos, estamos en formación permanente, pero cada uno hace su propia digestión. Todos podemos comer un bife de chorizo con ensalada, pero a cada uno nos cae distinto, cada uno digiere e incorpora distinto. Entonces me parece que justamente la posibilidad de pensar de esta manera es lo que enriquece la práctica, porque tampoco todos los pacientes pueden recibir lo mismo. Uno tiene que poder escuchar
más que escuchar, como dice Cachi, resonar en lo que el otro está trayendo para poder brindarle esta nueva manera de pensar, este nuevo modo de estar en el mundo, porque el que ha tenido, bueno, no le ha resultado mucho si es que está sentado conversando con nosotros, ¿no? La verdad que yo, más allá de que estaría bueno ir a Abdeva, ojalá sigan armando así, porque entonces yo puedo estar, puedo escuchar, y no me tengo que fumar la Panamericana, que es un infierno, ¿sí? La verdad que muy interesante y muy aliviador encontrar que lo que yo hago todos los días en el consultorio, como digo siempre con algunos colegas, tiene un marco de referencia, no es cualquier cosa, no es lo que va pintando, tiene un marco de referencia, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Fabiana. Enrique Alba. Bueno, son muchos los temas acá que estamos tratando, pero me parece que una cuestión que hace a la clínica actual, yo diría, hace también a la conmemoración de los años de Abdeva, ¿no? Porque ya lo importante de esta conmemoración es la expectativa, más allá del encuadre. No sabemos qué día va a ser, ni por qué medios va a ser, pero sí está la expectativa y la esperanza de hacerlo. Me parece que esto ya pone en el centro de la clínica actual, yo diría, el deseo, ¿no? De eso no se habló hoy, pero para mí el deseo forma parte importante de la clínica actual. Y diría que el deseo tiene que ver con el deseo que tenemos los analistas, como el deseo de festejar los 45 años de Abdeva, pero que es el deseo que se juega en cada análisis también. No solamente es un deseo que se juega en la institución y en las relaciones interpersonales de nosotros, sino que también es un deseo que se pone a jugar en cada análisis. Y me parece que acá empieza uno de los problemas del deseo que ponemos a jugar en cada análisis, porque el deseo no es sin dolor. El deseo no es sin frustraciones. El deseo no es, si queremos llevarlo ya entrando en un tema más del psicoanálisis, no hay deseo sin castración, digamos, ¿no? Y en ese sentido no hay deseo sin dolor. Y me parece que en ese sentido el dolor del psicoanalista es muy importante a tener en cuenta las frustraciones del analista. Creo que en ese sentido se ha dicho varias cosas, porque me parece que una manera de evitar el dolor, de evitar la frustración del psicoanalista, es aferrarse a algo, ¿no? Aferrarse podría ser a una teoría, aferrarse a una manera de pensar. Y creo que el problema del aferrarse a algo no está mal, aferrarse al salvavidas cuando uno se cayó al mar. No está mal aferrarse al salvavidas. El problema es si uno se aferra a algo, como el salvavidas, digamos, es interesante lo del salvavidas por algunas cosas que se dijeron, ¿no? Porque uno con el salvavidas flota, digamos, ¿no? Flota y se mueve, porque las olas lo van moviendo a uno. Pero el problema de eso no es moverse, ni flotar, ni mantenerse a flote, ni aferrarse al salvavidas, sino encontrar un punto de orientación. Y me parece que este es el problema al cual uno puede ir abordando dentro de un campo que podríamos llamar la ética del psicoanálisis. ¿Qué es lo que orienta al psicoanalista en su ética? Porque en este punto me parece que es importante diferenciar la ética del psicoanálisis de lo que podría ser la ética cultural, la ética de la sociedad, porque, digamos, uno puede verse movido por los acontecimientos sociales, uno puede ir cambiando los prejuicios personales
a medida que van cambiando las situaciones sociales. Pero otra cuestión es el problema de la ética del psicoanalista. Y yo digo del psicoanalista más que del psicoanálisis. La ética del psicoanalista, ¿cómo se orienta la ética del psicoanalista? Me parece que este problema de cómo se orienta la ética del psicoanalista tiene que ver con cómo nosotros abordamos las cuestiones del psicoanálisis. Fue interesante un comienzo bien psicoanalítico de discutir Ferenczi y Freud, Ferenczi y la respuesta de Freud que traía Cabré con respecto al artículo de Construcciones en Psicoanálisis. Fue interesante para orientar la ética psicoanalítica lo que traía Cacci sobre pulsiones yoicas, porque me parece que son temas que hacen a la ética del psicoanálisis, temas que hacen a cómo orientar un psicoanálisis. Y me parece que en ese sentido, otro punto interesante fue la discusión entre Cacci y Héctor, porque también es importante qué decimos los psicoanalistas del cuerpo, porque el cuerpo está constituido por una serie de órganos. El cuerpo no es una entidad, no es una esencia. El cuerpo es algo que está constituido por órganos. Pero hay diferencia los órganos de los sentidos de los órganos internos. Los órganos de los sentidos con los cuales nos ponemos en relación con la realidad y los órganos internos que responden a otro orden. Enrique, Ahora, tengo un par de preguntas más de personas con la mano levantada para que vayas cerrando. Entonces, creo que en ese sentido, cuando uno dice que resuena con el cuerpo, como psicoanalista, tiene que poner en juego también estas cuestiones. Porque no es lo mismo lo que resuena en la vista, lo que resuena con el oído, lo que resuena con la sensopercepción, son distintos órganos de resonancia que tiene el cuerpo. Quizás en análisis, el que viene más jerarquizado es el órgano del oído. Digamos, por eso el tema del diván, que se podrá discutir, qué sé yo, la ventaja, diván frente a frente, donde se pone más en juego el órgano de la visión. Entonces, me parece que poder entrar a discutir estas cuestiones son lo que van a poder orientar una ética específicamente psicoanalítica, que nos saque de la ética social. Me parece interesante lo que dice Enrique. Interesante, la palabra aferrarse quedó ahí como dando vueltas, ¿no? Y él hablaba de aferrarse al salvavidas, que es importante. Ahora, me parece que lo charlábamos, o la idea del Ateneo era si estamos en el agua o nos estamos cayendo del avión. Entonces, aferrarse al salvavidas si te estás cayendo del avión no tiene mucho sentido porque no cambia el hecho. Estamos vivos. Amalia. Estamos vivos. Amalia, y después Horacio, y después me gustaría, hacemos cortitos los comentarios y después que cierren, por favor, los dos Bueno, invitados. yo me anoté las cosas para poder ser breve, pero antes le quería decir a Enrique que las respuestas de la resonancia del analista la puede encontrar en leer La mente y su relación con el psiquesoma, donde explica cómo el cuerpo y la psique primero fuimos cuerpo, después se va diferenciando la psique y que la mente es solamente una función del psiquesoma. Eso está en un libro de Winnicott. Y en relación con esto y lo que se habló del psicoanálisis actual, yo creo que el psicoanálisis no es acorde con Winnicott. Creo que el psicoanálisis va siendo de acuerdo a lo epocal y a las distintas circunstancias que aparecen. Nunca está terminado, ni nosotros como personas, ni el psicoanálisis como método de tratamiento. Va creciendo, va evolucionando. Otra cosa que quería agregar, sí, estoy muy de acuerdo con el libro de Carlino. Yo hace 30 años que trabajo con psicoanálisis a distancia. No es por la pandemia, es por gente que se fue a vivir al exterior y no quedó otra. Al principio la relación era por mail,
porque no había toda esta técnica. Y yo creo que una de las cosas que agregaría a lo que dijo Cachi es que de las condiciones para un tratamiento es la relación de confianza. Otra cosa que quiero agregar es que ya no estamos en el tiempo binario. Si bien muchas personas siguen con lo binario, estamos en lo rizomático de Deleuze, ¿sí? Con lo cual se nos abren muchísimas posibilidades. Y sobre la técnica y la teoría. La teoría son las teorías de cada persona que uno tiene adentro, y sobre todo hay que resonar con la teoría del paciente, porque a veces el paciente nos dice cosas que nos agrega un conocimiento a las teorías que tenemos. Y en cuanto a la técnica, bueno, yo estoy de acuerdo con ciertas cosas que hacemos en los argentinos fundamentalmente, pero en Latinoamérica, que es que a veces arreglamos las cosas con un alambrecito, ¿sí? Lo que tengamos a mano es lo que tenemos que usar, porque si nosotros lo que usamos son interpretaciones inteligentes, caemos en saco roto y formamos la resistencia del paciente o la confusión. En todo caso, es mejor callarnos la boca y resonar que hacer interpretaciones inteligentes. Les agradezco mucho este Ateneo porque abre para muchas ideas, y con respecto a la ética me parece algo importante que no se puede resolver en estos momentos, sino que habría que hacer un Ateneo especial para hablar de ella. Uno varios, Amalia. Y les agradezco todos los aportes, ¿sí? Horacio. Martín, Horacio García pidió la palabra también. Sí, Horacio disculpen. Y Mariano. Sí, y ahí cerramos, y cortito así escuchamos. Quedan 20 minutos. Cortito es difícil, yo debo estar medio mal de la cabeza. ¿Se me escucha? Sí. Debo estar medio mal porque me pasa una cosa que es terrible, que estoy de acuerdo con todos. Pero voy a decir dos o tres cositas. Una vez un viejo médico dijo que durante el día él tenía que tomar, qué sé yo, 20 decisiones éticas y 10 decisiones médicas. Pero les digo otra cosa también. El día que yo tenga un infarto, espero ser atendido por un buen cardiólogo intervencionista, si tengo suerte, que sepa metalurgia, química, física, movimiento de líquidos, toda una serie de cosas que yo creo que no podemos perder. O sea, entiendo que Cachi a esta altura de su vida y con su experiencia, que ya tiene introyectada la psicopatología, todo lo que sea el análisis, la interpretación, ya lo tiene adentro. A esta altura del partido se toman decisiones éticas. La ética nunca puede estar al final, pero tampoco al principio. Me parecía sí como una de las bases, Si tenemos que convivir con la incertidumbre, pues leamos mecánica cuántica. Si leemos mecánica cuántica, los esquizofrénicos tienen razón. ¿Cómo se junta esto con la física clásica? Misterio. Se junta un poco, pero no demasiado. Y quería sí traer todo el tema de la transdisciplinariedad, porque, por ejemplo, para dar nada más que un ejemplo, las teorías pulsionales de Freud, las diferentes, por ejemplo, ahora está un tipo Pansy que trae otra teoría de pulsiones basada así en la neurobiología, muy útiles para la clínica actual, con las adicciones, el principio de placer, toda una serie de cosas que yo creo que nos dan una base, no el salvavidas, pero sí nos tenemos que aferrar a ciertas cosas que a veces las tenemos por experiencia, pero yo creo que también un riesgo que corremos
es que ya nos ha pasado, se nos diluyó la psicopatología en un momento, dejaron de existir las neurosis, dejaron de existir, eran todos psicóticos que se defendían contra las neurosis, contra la psicosis, perdón, o todos neuróticos que se defendían. O sea, el asunto de esto es cómo mezclar en esta ensalada de frutas de todo un poco, pero sin perder ciertas bases, lo cual, por cierto, confunde, ¿no? Por eso yo digo, al final estoy de acuerdo con todos y en desacuerdo con todos, y eso debe tener que ver con la individualidad. La neurobiología dice que no hay dos cerebros iguales, por más parecidos que tengan, ni aún los gemelos idénticos. Nada más que eso, agregar. Gracias, Horacio. Me parece que como secretario científico el tema de la ética tiene que tener alguna impronta. Un lugar. Sí, muy interesante. Un lugar. Muy interesante. Mariano, un comentario final, así damos paso a los participantes. Gracias, muy cortito. Saludos de Santiago. Quiero, cuando escucho la discusión de hoy a propósito de los autores latinoamericanos, quiero pensar que hay un vicio, a mi humilde modo de ver, en la reproducción psicoanalítica, en la formación, etcétera, en torno a autores fundamentales, que es distinto a problemas fundamentales. Si tuviéramos una formación que nos estimulara problemas fundamentales, tendríamos distintos autores para explicar las mismas cosas, digamos, ¿no? Porque se generan capillas discleinianas, winnicottianas, lacanianas, freudianas, que no permiten ese diálogo, digámoslo, en torno a problemas fundamentales que los psicoanalistas respondemos en la sociedad. O sea, si hubiera una posibilidad de generar una formación en torno a, insisto, problemas que nos reúnan, sería la opción de poder explicarnos esos problemas usando distintos autores. Porque los autores en los cuales nos formamos nos siguen estimulando para después en una discusión más, digámoslo, autorreferenciada, ¿no? Es mi opinión. Muchas gracias, Martín. Sí. Interesante, Mariano, lo que decís. Vos sabés que en filosofía es muy común estudiar por autor, pero también estudiar por problemática, y una problemática se junta y se unifican diferentes visiones. Exacto. Lo cual es muy interesante, es una linda perspectiva. Bueno, abro el final para Cachi y para Luis. Luis, así cerramos. Luis. Empiezo yo. Había una persona que había pedido la palabra, me parece Alicia Mayo. Alicia, ¿querés hablar? 2 minutos. No, yo me quedé con cuando se mencionó el punto. Y yo creo que es importante el punto. El punto puede ser las sogas del ring, puede ser también aquello en lo cual nos aferremos para no caer en el abismo. También el punto puede ser esa frontera entre las disciplinas, trabajo muy importante que mencionó Cachi y también Horacio. Yo creo que ahí hay un trabajo de creatividad y de nuevas construcciones. Por eso me parece que punto marca un límite, pero abre un nuevo crecimiento, un nuevo fluir del psicoanálisis. Y ahí tenemos que poder intercambiar con otras disciplinas. Porque hay producciones, por ejemplo, mencionó Horacio la física cuántica, bueno, todas esas producciones son producciones de seres humanos. Y nosotros nos interesa estudiar y aliviar al ser humano. Entonces, son lugares de intercambio, posibilidades de crecer conjuntamente y de crear nuevos conocimientos. Bueno, eso nada más. Los felicito y realmente una mesa excelente que hay que seguirla porque esto da para más discusión. Nos quedamos, creo que abre más. Gracias. Qué bueno. Sí, interesante, Alicia, esto de la clínica, la teoría, ese camino también es un camino interesante para pensar. Bueno, ahora sí, todos ustedes, Luis, adelante, después Cachi. Quedan 15 minutos y terminamos. Brevemente quiero decir que el que no se va a ir de aquí soy yo, porque hay que seguir
pero a mí me gustaría quedarme más. Aparte, acabo de ver entre el público a una persona que hacía muchísimo tiempo que no veía, que es Inés Vidal, a la que recuerdo con muchísimo cariño y que me la he encontrado ahora en el cuadrito, y te quiero mandar un saludo muy, muy cariñoso, recordando nuestra amistad con Pedro Boixán, que compartimos intensamente. Bueno, yo quería, por alusiones, hacer un comentario sobre algo que se me ha dicho sobre el tema del núcleo melancólico y del trauma temprano. En realidad, yo lo que quería era plantear la proximidad que hay entre la identificación con el agresor de Ferenczi y la identificación melancólica que plantea Freud en un caso de homosexualidad femenina. Yo creo que este concepto de la identificación melancólica es en realidad una especie de reformulación de la idea de la identificación con el agresor, planteada desde una dinámica clínica nueva y enormemente productiva para la clínica actual. Yo por eso pienso que hay muchos pacientes que han vivido todo el trauma de la inmigración, de la guerra, del coronavirus, de una manera tan intensa que ha generado una activación de un núcleo melancólico que aparece a través de manifestaciones depresivas, de tristeza, de desvitalización. Eso es lo que quería decir. Es un tema para estudiarlo, para reflexionarlo con profundidad, etc. ¿Con qué me quedo de este fantástico Ateneo? Que he sido invitado y por lo tanto me siento privilegiado por haber podido participar. Me quedo con una confrontación entre dos maneras de entender el análisis. Una, que es un análisis que se encuentra enmascarado detrás de una serie de teorías rocosas, inmutables, idealizadas, deificadas, que no se pueden modificar. O un psicoanálisis que utiliza las teorías al servicio de la escucha de los pacientes. Y de un analista que es capaz de poner en discusión sus teorías cuando no funcionan, para poderlas volver a redescubrir y a reencontrar todavía más fortalecidas. Y esto es exactamente lo que decía Winnicott, cuando hablaba de las teorías o los objetos que de alguna forma son susceptibles de ser destruidos en la mente para poderlos volver a reconstruir. Por eso aludía al texto de Freud de Construcciones en Análisis. Es verdad que Freud habla de construcciones o, si se quiere, reconstrucciones, pero en realidad esa ambigüedad del texto de Freud no oculta un planteamiento radicalmente nuevo y radicalmente de rebeldía. Las construcciones tienen que ver con una hipótesis, tienen que ver con algo que se plantea para luego volverlo a poner en discusión. Esa es la mente creativa y genial de Freud, que es la que yo creo que nos ha legado a todos. Así que simplemente ya termino aquí y quiero felicitar a todos y manifestar mi gratitud por haber podido compartir esta experiencia con todos ustedes. Gracias, Luis. La verdad que es un placer. Es la primera vez que charlamos y es un placer escucharte y un placer haberte tenido acá. Gracias por los comentarios. Muchas gracias. Tachi. Bueno, gracias, Luis. No, porque traes a los clásicos que Ferenczi y Freud, que en el concepto de... Estaba pensando en el concepto de clásicos, ¿no? Clásicos como aquellos que siempre tienen algo que decir, decía un autor español, justamente, ¿no? Clásico es aquel que tiene siempre algo para decir en cualquier época, y es interesante, pero implica una interpretación, ¿no? Siempre, como en el oráculo, que había una pitonisa, siempre hay una interpretación de lo que dicen, ¿no? Y la interpretación no deja de ser epocal y consustanciada con el tiempo, ¿no? Quería decir algo que decía Mariano, el tema de visualización el problema y no el autor, claro, esa es una idea fantástica por la cual
los seminarios, por ejemplo, el seminario de Winnicott, tendría que haber un lacaniano, un freudiano, un winnicottiano, que enseñen en panel eso. Cuando se enseña Freud, tendría que haber distintos tipos. Esto es una universidad, es decir, la universidad, el concepto de transmisión universal es eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mariano. El tema es el problema. Por supuesto que en la ubicación del problema vamos a tener distintas, por ejemplo, para mí, Edipo es el tema de Edipo es el filicidio, y para mis amigos lacanianos será el parricidio. O sea, pero vale la pena ponerlos a jugar. Esa es la cuestión. Totalmente de acuerdo con Mariano, eso hacia la docencia, ¿no es cierto? Pues si no nos quedamos en claustros, nos quedamos en los sanos de los autores, winnicottiano, todo eso, ¿no? Enrique decía del punto de orientación. Mi punto de orientación no es la escucha o el discurso. Yo no sé por qué hablan de escucha y discurso, ¿no? Cada vez que yo escucho esto digo, pero uno o resuena, y el discurso no abarca la totalidad, salvo que yo entienda mal lo que quiere decir discurso o escucha, pero yo creo que con un paciente uno resuena, está con todo, con su mirada, con sus gestos, con sus cuerdas vocales, con su espontaneidad. No hay otra posibilidad. Cuando me refería a la ética, que creo que sí vale la pena toda una cuestión, por ahí un simposio, yo simplemente parto de Levinas, de Buber, de Donna Orange, por ejemplo, ¿no? Preocupación por el otro, así de simple. Después, todo eso hay que desarrollarlo. Pero como ético es preocupación por el otro. Buber, Levinas, que tienen distinto enfoque sobre lo que es el sujeto, pero que no corresponde ahora discutirlo, ¿no? Bueno, y a ver qué más. No, por supuesto que tengo referencias teóricas. Yo trataba de ser freudiano, trataba de ser kleiniano, conozco bien las teorías bastante bien, porque Abdeva me dio muchísimo en ese sentido, pero creo que las teorías son epocales y son finitas, es decir, y que los problemas que aparecen y la constitución de la nueva subjetividad, hoy un niño se constituye subjetivamente desde las redes y después de los pares, y no como hace 100 años que se constituía desde la familia. Primero las redes, después los pares, después la familia, después la escuela. Antes era la familia y la escuela, punto, y el barrio por ahí. Entonces, este cambio de motivación, yo no hablo de causas, por ejemplo, a mí me interesan las motivaciones. Esta cuestión de la motivación hace que la subjetividad que encontremos y el sufrimiento hoy, para mí, está más dirigida al Freudigkeit, a la necesidad, al desamparo, más que al deseo. Enrique, esto lo hemos discutido, creo, desde hace 20 años, pero bueno, lo seguiremos discutiendo. Gracias. Bueno, agradecer a los dos la disponibilidad y las ganas de poder encarar esto. Me parece que, como decía al principio, esta frase de Benedetti tenía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Yo me llevo muchas más preguntas, alguna respuesta, pero creo que es un buen camino prefiero tener más preguntas que respuestas. Les agradezco a todos la participación. La semana que viene continuamos en los Ateneos con un esquema similar de una mesa así de diálogo. Va a estar Mario Marrone, va a estar Cortina, y va a venir también Juan José Ibáñez de España, que también nos van a charlar sobre, bueno, hacia dónde va el psicoanálisis desde su perspectiva. Los esperamos a todos, les agradecemos. Otra vez gracias a Luis y a Cachi, y nos vemos la semana que viene. Abrazo, Luis. Hasta pronto.